La cálida brisa mediterránea acariciaba mi rostro mientras caminaba por el paseo marítimo. Era un día típico en la Costa Brava, turistas tomando el sol, niños corriendo y las olas golpeando suavemente la orilla. Pero hoy, algo me mantenía tenso. Algo, o más bien, alguien. Al principio, no la reconocí. Estaba tan concentrado en mi paseo que casi no la vi. Pero el sonido de su risa, ligeramente melancólica, me hizo detenerme en seco. Cuando levanté la vista, allí estaba. Isabel, la mujer que había marcado mi vida para siempre. Su figura, esbelta y segura, se movía con gracia entre la multitud. La reconocí enseguida, aunque su presencia me sorprendió. Era difícil de creer que después de todo este tiempo, nuestras vidas se cruzaran otra vez. Habían pasado más de 10 años desde que me fui, dejando atrás un matrimonio roto y una vida llena de secretos. Ella nunca supo toda la verdad, pero yo tampoco había sabido mucho sobre ella después de aquella última despedida amarga. Pero allí estaba, con esa sonrisa en su rostro, como si nada hubiera cambiado. Cuando nuestros ojos se encontraron, una chispa de tensión recorrió mi cuerpo. ¿Cómo no lo había anticipado? Era inevitable que algo así pasara, algo como este encuentro fortuito. ¿Qué buscaba realmente? ¿Por qué sentí un nudo en el estómago? Juan, me dijo con voz suave, pero firme. Aquella mujer siempre tenía esa capacidad de desconcertarme con una sola palabra. Isabel nunca fue de muchas palabras, pero sus gestos, su mirada, siempre decían más que cualquier conversación. Isabel. Repetí, casi en susurro, sin saber si quería hablar o si solo deseaba seguir caminando y desaparecer en la multitud. Pero no podía. No podía huir, no esta vez. Nos quedamos allí, mirándonos por un largo momento, como si el tiempo se hubiera detenido. Las olas seguían rompiendo suavemente en la orilla, pero el sonido de la ciudad parecía desvanecerse a medida que la tensión entre nosotros se hacía más densa. Mi corazón latía fuerte, mi mente se apresuraba a recordar los momentos felices que habíamos compartido. Pero también estaban las heridas, las cicatrices que nunca desaparecieron, que se habían formado a lo largo de los años. ¿Sigues trabajando en la misma empresa?, preguntó ella de manera casual, como si no hubiera nada extraño en que nos viéramos nuevamente después de tanto tiempo. No, cambié hace unos años, respondí, sin saber bien qué más decir. El silencio entre nosotros se hacía pesado. Las palabras parecían inútiles en este momento. Ella me miró a los ojos y por un breve instante, pude ver algo en su mirada. ¿Era interés? ¿O simplemente nostalgia? Isabel siempre fue una mujer difícil de leer. Pero había algo en su actitud que me hacía pensar que estaba jugando algún tipo de juego, y yo no podía dejar de preguntarme si aún existía alguna chispa entre nosotros. Si aún quedaba algo de la pasión que una vez compartimos, o si era solo el eco de lo que fuimos. Un leve toque en mi brazo me sacó de mis pensamientos. ¿Quieres tomar algo?, propuso. El tono de su voz era dulce, pero había algo desafiante en él, como si me estuviera retando a seguir el juego que ella misma había comenzado. Claro, respondí, algo sorprendido por su propuesta. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué lo estaba haciendo? No tenía respuestas, pero la curiosidad me impulsó a seguirla. Al caminar juntos hacia el café cercano, no pude evitar notar cómo la gente nos observaba, como si fuéramos una pareja común, normal. Pero nada de eso era cierto. Había un abismo entre nosotros, un espacio vacío que los años habían creado. A pesar de la fachada de calma que intentaba mostrar, sentía una creciente tensión en el aire. Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana. Los rayos del sol caían suavemente sobre el interior del café, dándole un aire cálido y acogedor. Pero el ambiente entre nosotros estaba lejos de ser acogedor. La distancia emocional que había entre nosotros parecía más palpable que nunca. A pesar de lo mucho que me esforzaba por parecer indiferente, sentía una mezcla de emociones que no podía controlar: deseo, enojo, arrepentimiento. Isabel se acomodó en su silla, su mirada fija en mí. Había algo en su actitud, algo que sugería que no estaba aquí solo para hablar del pasado. Sus labios se curvaron en una sonrisa sutil, como si estuviera probando mi reacción, esperando algo de mí.
Juan, ¿alguna vez pensaste en lo que habríamos podido ser si las cosas hubieran sido diferentes? Preguntó, dejando caer la pregunta en el aire con la misma naturalidad con la que alguien podría preguntar por el clima. No lo sé, respondí, sin mirarla. Mis manos estaban tensas sobre la mesa, y aunque trataba de parecer tranquilo, sentía que todo en mí se estaba tensando. A veces, una palabra dicha en el momento adecuado puede cambiar el curso de una conversación. Pero Isabel no dijo nada más. En su lugar, dejó caer un suave suspiro y miró por la ventana, como si estuviera perdida en sus propios pensamientos. El silencio volvió a reinar, pero esta vez ya no era incómodo. Era algo más provocador. A medida que avanzaba el tiempo, algo en el aire se volvía cada vez más tenso. A pesar de las palabras que intercambiábamos, una extraña conexión seguía fluyendo entre Isabel y yo, como si cada gesto y mirada estuviera cargado de un peso que ninguno de los dos quería admitir. El café se vació lentamente a medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y violetas. La luz tenue caía sobre su rostro, acentuando sus facciones, como si quisiera que me quedara mirando, que no pudiera apartar la vista. Ella siempre supo cómo jugar con su atractivo, cómo mantener a alguien cautivo sin hacer un solo esfuerzo. Pero esa vez, mi mente estaba mucho más alerta que de costumbre. No iba a dejar que me arrastrara de nuevo hacia su juego. ¿Sabes, Juan? Sus ojos me miraban con una intensidad inquietante. A veces me pregunto cómo habría reaccionado si yo no te hubiera dejado. Si te hubiera esperado. La forma en que lo dijo, con una mezcla de inocencia y desafío, hizo que algo se agitara dentro de mí. Los recuerdos vinieron a mi mente, los días en que luchábamos juntos, la pasión, las promesas incumplidas. Y la traición. ¿Cómo podía ella siquiera insinuar algo tan complicado después de todo lo que había pasado? Ya no sé qué habría pasado, Isabel, respondí, apretando los dientes sin quererlo. Lo que sucedió, sucedió. No podemos cambiarlo. Isabel dejó escapar una risa baja, como si le resultara divertido ver cómo me costaba mantener la calma. Oh, no, Juan. No digo que debas cambiarlo. Solo que a veces, las cosas no son lo que parecen. Y tú lo sabes bien, ¿verdad? Mi pulso se aceleró, y un sudor frío comenzó a formarse en mi nuca. ¿Qué quería insinuar con eso? ¿Qué pensaba que sabía? Ella siempre había sido impredecible, y ahora, esa misma imprevisibilidad me ponía nervioso. Estaba jugando un juego peligroso, pero no podía dejar de seguirle el ritmo. Lo que sé, dije, controlando mi voz, es que cada vez que intentamos reconstruir lo que teníamos, terminábamos destruyéndolo. Isabel se inclinó ligeramente hacia adelante, sus labios casi tocando los míos. El aire entre nosotros se cargó de una tensión palpable, como si un solo movimiento pudiera desatar algo mucho más profundo. Pero, antes de que pudiera decir algo más, su teléfono vibró en la mesa, rompiendo la magia del momento. Miró la pantalla con rapidez, y su rostro se tornó serio en un instante. Lo siento, Juan, pero tengo que atender esto. El momento se desvaneció tan rápido como había llegado, dejándome con una sensación de vacío. ¿Por qué siempre tenía que ser así con ella? Cuando parecía que estábamos a punto de atravesar una línea, algo la detenía, o me detenía a mí. Me levanté de la mesa, y ella, al parecer, sin darse cuenta de mi malestar, me dio una sonrisa apagada. Nos vemos más tarde, ¿vale? Salí del café sin decir nada más. Mi mente estaba en un torbellino, y mis pensamientos eran como sombras que no podía alcanzar. ¿Qué estaba pasando entre nosotros? ¿Por qué parecía que había un juego subterráneo que no podía entender? El encuentro con la traición al día siguiente, decidí seguir adelante con mi vida, aunque la presencia de Isabel seguía rondando mi mente. Pero esa tarde, algo me hizo decidirme a ir al hotel donde ella se alojaba. Necesitaba respuestas, aunque fuera solo para poder seguir adelante. La ciudad estaba más tranquila esa tarde, como si hubiera algún tipo de silencio en el aire que presagiaba algo malo. El hotel donde Isabel se encontraba hospedada no estaba muy lejos de donde me encontraba, y al llegar, decidí no ir directamente a su habitación. La observación había sido siempre una de mis virtudes, y hoy no iba a ser la excepción.
Me escondí detrás de una columna, observando la entrada principal del hotel, esperando algo que no podía nombrar, pero que sabía que iba a suceder. Lo que no esperaba era verla salir acompañada de otro hombre. Mi respiración se detuvo por un momento, como si todo el aire se hubiera esfumado. Isabel, con una risa juguetona, se acercó a un tipo alto, con aspecto de ejecutivo. El tipo parecía mayor que ella, pero su cercanía era evidente. La forma en que se reían, las miradas furtivas que se cruzaban, todo me indicó que había algo más. Había una complicidad entre ellos, y no era algo casual. Isabel me había dejado allí, mientras ella comenzaba una nueva historia con otro. No pude evitar sentir un ardor en el pecho, una mezcla de rabia y traición que me quemaba por dentro. ¿Por qué me hacía esto? ¿Acaso todo lo que había pasado entre nosotros no significaba nada? Me acerqué sin hacer ruido, manteniéndome a una distancia segura, hasta que los vi entrar en un restaurante cercano. Ahí fue cuando me detuve. ¿Qué iba a hacer? ¿La confrontaría ahora, aquí, sin más? ¿O iba a esperar hasta que la situación se volviera aún más clara? Pero algo dentro de mí me decía que no debía actuar tan precipitadamente. Ella, que siempre jugaba con las emociones de los demás, debía saber que estaba observándola. Y tal vez, solo tal vez, era su manera de decirme que había una parte de su vida que no me correspondía. Pero, ¿por qué me estaba afectando tanto? Había tomado una decisión de hace años, una decisión que me había llevado a mi propia vida, y aquí estaba de nuevo, atrapado en la misma red que Isabel había tejido sin que yo me diera cuenta. No quería irme de allí sin tener una respuesta. Algo en mi interior me lo exigía. Un desenlace doloroso esa noche, me encontré de nuevo con Isabel en el hotel. No le mencioné lo que había visto, pero la tensión entre nosotros ya era palpable. Yo sabía lo que había pasado, y ella, por supuesto, también lo sabía. La atmósfera estaba cargada de una electricidad casi peligrosa. Juan, dijo ella, su voz suave pero directa. Sé que has notado lo que ha pasado, lo que he hecho. No te estoy pidiendo permiso. Solo quería que lo supieras. Su sinceridad me desconcertó. No era lo que esperaba. ¿Estaba jugando conmigo de nuevo o era realmente sincera? Mis ojos la miraron fijamente, buscando alguna respuesta que no estaba seguro de querer encontrar. El aire en la habitación del hotel estaba denso, como si el peso de las palabras no dichas se hubiera posado sobre nuestros hombros. Isabel me miraba fijamente, sus ojos oscuros como un abismo, pero había algo en su mirada que ya no podía leer con la misma facilidad que antes. Había una calma tensa en su expresión, un desafío contenido, como si todo lo que había ocurrido fuera parte de un plan que solo ella conocía. Y yo, tan ciego como siempre, me encontraba atrapado una vez más en su juego. ¿Sabes qué me impresiona de ti, Juan? Dijo finalmente, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Su tono era suave, casi melancólico, pero sus palabras cargaban un veneno sutil. Es que, a pesar de todo lo que pasó, sigues aquí. Sigues volviendo, sigues buscando. Algo que ya no existe. El veneno de sus palabras se infiltró en mi sangre, pero traté de mantenerme firme. No iba a ceder ante esa provocación. Al menos no por ahora. Quizás, respondí, sin mirarla directamente, es porque todavía creo que hay algo entre nosotros. Algo que no podemos ignorar. Isabel sonrió con una sonrisa triste, como si mi respuesta fuera un juego que ella ya había ganado. Pero algo en su actitud me hizo dudar. Sabía que estaba jugando, pero en el fondo, no podía evitar preguntarme si tal vez yo también estaba jugando, y si no fuera más bien ella quien me tenía atrapado en una red de engaños. Juan, ya no sé ni qué pensar, dijo con un suspiro. Parece que el tiempo nos ha cambiado a los dos, pero seguimos buscando lo mismo. O lo que creemos que buscamos. Mis ojos la observaron fijamente, y un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Había algo extraño en su tono, una vulnerabilidad que no le había visto en años. ¿Qué estaba tratando de decirme? ¿Qué significaba todo eso? El juego de los cuerpos. A pesar de la tensión palpable, no pude evitar sentir una extraña atracción por Isabel en ese momento. Era como si una corriente invisible nos uniera de nuevo,
como si los dos estuviéramos caminando hacia un abismo sin querer detenernos. Sus palabras parecían mezclar nostalgia y deseo, y no pude evitar dejar que una parte de mí cediera a esa tentación. «Sabes», dije, acercándome un poco más a ella, «a veces me pregunto si realmente me conoces. Si realmente sabes lo que quiero». Isabel dejó caer su mirada hacia mis labios, un gesto casi imperceptible, pero suficiente para que el calor se intensificara entre nosotros. Sus ojos se levantaron lentamente hacia los míos, y en ese instante, sentí que el aire entre nosotros se volvía más denso, más peligroso. «Creo que sé exactamente lo que quieres, Juan», respondió, y sus palabras, más que nunca, parecían una invitación. «Lo que pasa es que tal vez tú no sabes lo que realmente quieres de mí». Nos quedamos así, mirándonos el uno al otro, sin movernos, como si nuestras almas estuvieran cruzando un puente invisible que nos unía y nos separaba al mismo tiempo. La distancia entre nuestros cuerpos parecía aumentar y disminuir a la vez, como si el deseo estuviera jugando a un juego peligroso de seducción. Finalmente, no pude evitarlo más. Me acerqué, tomándola suavemente de la cintura, y la atraje hacia mí. Sus labios encontraron los míos con una urgencia que me sorprendió, y por un momento, todo lo demás desapareció. Solo estábamos nosotros dos, envueltos en una pasión que parecía no tener fin. Isabel respondió con la misma intensidad, sus manos recorriendo mi espalda, hundiéndose en mi cabello, como si intentara clavar en mí cada fragmento de deseo que había estado oculto durante tanto tiempo. Era una danza antigua, una que ambos conocíamos, pero que nunca habíamos terminado. Y en ese momento, sentí que todo lo que había entre nosotros no era más que un juego de cuerpos, un deseo ciego que nos consumía. Pero algo dentro de mí me dijo que este momento era diferente. Había algo detrás de esos besos, algo que no se podía ignorar. La historia de nosotros dos nunca fue sencilla, y en ese instante, sentí que nos adentrábamos en algo mucho más oscuro de lo que habíamos vivido antes. La confesión y la mentira. Después de unos minutos que parecieron eternos, nos detuvimos, pero el aire seguía cargado de tensión. Isabel se apartó ligeramente, su respiración agitada, y me miró como si estuviera esperando algo de mí. «Juan», dijo, y su voz sonó más baja, más grave que antes, «hay algo que no te he contado. Algo que tal vez deberías saber». La confesión que vino a continuación no fue lo que esperaba. Isabel me miró fijamente a los ojos, y con un suspiro, dijo, «Ese hombre con el que me viste ayer. Es alguien con quien estoy viendo últimamente. No es lo que piensas, pero tampoco es nada que puedas entender completamente. Las cosas entre nosotros no son lo que parecen». Mi corazón dio un vuelco, pero no dejé que mi rostro mostrara lo que sentía. Ella estaba jugando otra vez, pero esta vez, su confesión no era solo un truco. Había algo en su tono, algo en su mirada, que me hizo pensar que lo que decía tenía algo de verdad. «Entonces», dije, tratando de mantener la calma, «¿por qué me haces esto? Porque ahora, después de todo lo que pasó, estás aquí, haciéndome pensar que todo puede volver a ser como antes». Isabel guardó silencio por un momento, y cuando habló, su voz estaba llena de una tristeza que no había notado antes. «Porque tal vez, Juan, yo también me estoy perdiendo. Y quizás esta vez, lo que necesitamos es alejarnos, para poder finalmente entender qué somos». Esas palabras cayeron sobre mí como una piedra. Lo que comenzaba como un encuentro lleno de pasión y deseo se había transformado en algo mucho más complicado, mucho más doloroso. Pero no podía darme por vencido tan fácilmente. Sabía que había algo más en esta historia, algo que me arrastraba sin quererlo. El peso de sus palabras seguía flotando en el aire como una niebla espesa. La revelación de Isabel me había dejado desorientado, como si el mundo entero hubiera cambiado bajo mis pies. Ella estaba viendo a otro hombre. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo habíamos llegado tan lejos? Y, sin embargo, al mirarla allí, con su mirada desafiante pero vulnerable, no pude evitar preguntarme si había algo que yo mismo no había comprendido, algo que tal vez nunca entendí. Isabel me observaba con una intensidad casi palpable, esperando una reacción de mi parte. Pero yo, atrapado entre la ira y la confusión, no sabía qué decir. ¿Qué podía decir? «Te he visto con otro, me traicionaste, ¿por qué?» «No». Las palabras sonaban vacías,
como un eco en mi cabeza. Sabía que estaba herido, pero aún no podía procesarlo completamente. Finalmente, fui yo quien rompió el silencio. Mi voz salió más grave de lo que esperaba, con un tinte de desesperación apenas contenido. Entonces, ¿todo esto no fue más que una mentira, Isabel? ¿Todo lo que hemos vivido, todo lo que compartimos, no significaba nada? Isabel parpadeó, y por un momento, su expresión se suavizó. Parecía que las palabras que había dicho no le eran tan fáciles de pronunciar como pensaba. No fue una mentira, Juan, dijo con una voz más suave, fue simplemente complicado. A veces las cosas no salen como esperamos, y lo que creemos que queremos no es lo que realmente necesitamos. Mis manos se apretaron en puños a los lados de mi cuerpo. La frustración me quemaba por dentro, y la sensación de ser un completo idiota se apoderaba de mí. ¿Cómo podía haberme dejado arrastrar de nuevo a esta telaraña emocional que ella tejía a su alrededor? ¿Necesitas algo que no sea yo?, pregunté, y mi voz sonó más rota de lo que hubiera querido. ¿Es eso lo que pasa, Isabel? ¿Me necesitas a mí, o solo lo que yo represento? ¿Un buen rato, una fantasía, una escape? Ella no dijo nada al principio, pero vi en su rostro una lucha interna, como si las palabras que quería decir estuvieran atrapadas en su garganta. Finalmente, respondió, pero con una tristeza palpable, no lo sé, Juan. No lo sé. La tentación y el juego una vez más, las palabras se desvanecieron y quedamos en silencio. Pero este silencio no era como los otros. No era pacífico, no era cómodo. Este era un silencio cargado de deseo, de dolor y de tensión. Cada uno de nosotros se mantenía firme, pero nuestras miradas se entrelazaban como si estuviéramos luchando por entender lo que quedaba entre nosotros. Fue entonces cuando, en un impulso que no supe si fue deseo o desesperación, me acerqué de nuevo a Isabel. Esta vez, no fue suave. No hubo cuidado, no hubo advertencia. Simplemente la tomé por los hombros y la traje hacia mí, mis labios encontrando los suyos con fuerza, con furia, como si de esa manera pudiera borrar lo que ella había dicho, lo que ella había hecho. Isabel no se apartó. De hecho, respondió con la misma intensidad, sus manos recorriendo mi torso, hundiéndose en mi camiseta, como si quisiera arrancar de mí la misma desesperación que sentía. Pero cuando la besé con más pasión, algo en su cuerpo se tensó. No era el tipo de tensión que esperaba. Era una barrera invisible, una defensa que se levantaba justo cuando más la deseaba. Me aparté un momento, buscando su mirada. ¿Qué estás haciendo, Isabel? ¿Qué esperas de mí? Mi voz salió rasposa, cargada de una rabia contenida. Isabel se quedó en silencio por un momento, su respiración agitada, pero su mirada seguía siendo un enigma. Lo que quiero, Juan, dijo con una calma que me sorprendió, es que entiendas que todo esto es mucho más complicado de lo que tú crees. Yo no soy la persona que era antes, y tal vez tú tampoco lo seas. Me alejé, dando pasos atrás como si la distancia pudiera hacer que todo esto fuera más comprensible. Pero no lo hacía. Las palabras de Isabel se grababan en mi mente como una marca ardiente. Ella no era la misma, y yo tampoco lo era. La conexión que habíamos tenido años atrás ya no estaba allí, ni siquiera el deseo incontrolable que compartimos en el pasado. Lo que quedaba era algo roto, algo que no podía reconstruir. ¿El juego de los secretos, qué estás ocultando, Isabel? Pregunté de repente, y mi voz adquirió un tono bajo, casi tembloroso. Había algo más que no me decía. Algo más que no estaba dispuesto a ignorar. No es solo un hombre más. Hay algo más aquí. Algo que no me has contado. Isabel parpadeó, y por un instante, vi una chispa de miedo en sus ojos. Pero fue fugaz, casi imperceptible. ¿Qué estás insinuando?, dijo, su tono más firme, como si quisiera recuperar el control de la situación. No lo sé. Pero hay algo que no encaja. ¿El hombre que viste ayer, es realmente solo un amigo? ¿Por qué me haces sentir que no puedo confiar en ti, después de todo lo que hemos pasado? El silencio se hizo aún más denso. Isabel me miró, y durante un largo momento,
su rostro fue una máscara de misterio, como si estuviera sopesando si debía contarme la verdad. Finalmente, sus ojos se suavizaron, y su expresión se tornó más seria. Es él, Juan. Él sabe cosas que yo no quiero que sepas. Cosas que podrían destruirnos. Y tal vez no lo sabes, pero yo no sé si quiero que todo esto vuelva a suceder. Lo que hemos vivido, todo lo que hemos hecho, no es tan simple. Sus palabras me golpearon como una ola. ¿Qué estaba diciendo? ¿Estaba ella amenazándome? ¿O era simplemente una confesión sincera? No podía saberlo. El aire estaba pesado, denso de incertidumbre, y yo no podía dejar de pensar en las palabras que Isabel había dejado caer como bombas. Él sabe cosas. ¿Qué cosas? La pregunta retumbaba en mi cabeza, como una maldición, pero Isabel no estaba dispuesta a darme una respuesta inmediata. Algo se había quebrado en ese momento, y lo que antes parecía un simple juego de seducción ahora era una amenaza a lo que habíamos construido. Nos miramos en silencio, y cada segundo se alargaba como una eternidad. Isabel, con sus ojos ahora más serios, me daba la impresión de estar jugando un juego peligroso, uno en el que yo no entendía las reglas. Y, sin embargo, algo en su postura me decía que también estaba atrapada, que no tenía el control total de la situación. ¿Qué sabes tú de él?, le pregunté, la rabia finalmente saliendo a flote en mi voz. Mi respiración se había vuelto irregular, y mi corazón latía con una intensidad que no podía ignorar. Necesitaba respuestas, y no pensaba irme hasta obtenerlas. Isabel desvió la mirada, y por un momento pareció que iba a decir algo más, pero se contuvo. Era como si pensara que todo esto estaba demasiado cerca de ser expuesto, como si cualquier palabra adicional pudiera ser la última. Finalmente, después de un largo y tenso silencio, sus labios se abrieron lentamente. Él no es quien parece ser, Juan, dijo con una suavidad que contrastaba con el veneno de sus palabras. Él tiene información sobre nosotros. Cosas que tú no sabes, cosas que tú no necesitas saber. La confusión me embargó nuevamente. No entendía a qué se refería. ¿De qué estás hablando, Isabel? Dímelo claramente. Mi voz ahora tenía un tono desesperado. La sensación de no estar controlando la situación, de estar a punto de perder algo que había sido mío, me estaba consumiendo. Y yo ya no quería más secretos. Isabel finalmente me miró con una intensidad que me heló. Él está relacionado con el pasado, Juan. Con todo lo que intentamos olvidar. Sus palabras eran como puñales que se hundían lentamente en mi pecho. No es solo un hombre. Es alguien que sabe cosas de nosotros. De ti, de mí, de lo que pasó entre nosotros. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo podía ser posible que alguien más conociera cosas tan privadas, tan dolorosas de mi vida, de nuestra historia? ¿Por qué no me lo dijiste antes, Isabel?, le pregunté con voz quebrada. ¿Por qué me dejaste en la oscuridad? ¿Por qué? Ella negó con la cabeza, y por primera vez desde que comenzamos esta conversación, vi en su rostro una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Porque no sabía si debía contártelo, Juan. Porque no sé si eres la misma persona que era antes. Y no quiero que te pongas en peligro por algo que no puedo controlar. Las palabras de Isabel me hicieron sentir como si estuviera a punto de perderla para siempre, y una parte de mí no sabía si estaba dispuesto a seguir adelante. Pero mi amor por ella, ese amor que nunca se había ido por completo, me impulsó a seguir preguntando. ¿Qué quieres decir con ponerte en peligro? ¿Qué sabes tú que no puedo entender? ¿Y qué tiene que ver todo esto con nosotros? Isabel respiró hondo antes de responder. Él tiene información comprometedora. Cosas que yo hice, cosas que tú hiciste. Pero no es solo eso. Él sabe lo que pasó esa noche. La noche que nos separó. Mis entrañas se retorcieron al escuchar esas palabras. Ese recuerdo, esa noche, era lo que había marcado el final de nuestra relación. La noche en que todo se desmoronó, en que todo lo que habíamos construido se evaporó en un suspiro. Qué noche,
Pregunté con voz tensa, aunque sabía perfectamente a qué se refería. La noche en que tú me dejaste. Isabel bajó la mirada, como si fuera incapaz de sostener la mía. No fue solo eso, Juan. No fue tan simple. Él sabe lo que realmente pasó esa noche. Lo que sucedió entre nosotros y por qué decidí irme. De repente, todo se detuvo en mi mente. Él no era solo una figura en las sombras, como había creído hasta ahora. Era alguien que tenía un control sobre nuestra historia, sobre nuestras decisiones, sobre lo que había ocurrido entre Isabel y yo. Y me di cuenta de que, por mucho que quisiera, no podía escapar de ese pasado. ¿Qué quieres de mí, Isabel?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Que olvide todo esto? ¿Que lo ignore? No sé si puedo hacer eso. Ella finalmente levantó la vista y me miró a los ojos. No, Juan, dijo suavemente. Solo quiero que entiendas que, a veces, las decisiones no son tan fáciles. Yo también estoy atrapada en todo esto. Y quizás, solo quizás, si pudiéramos dejar el pasado atrás, podríamos tener algo de nuevo. Pero no puedo prometerte nada. La tentación del reencuentro en ese momento, el aire entre nosotros volvió a cambiar. Algo había pasado. Un cambio, una chispa de algo más profundo. Y por primera vez en mucho tiempo, vi en los ojos de Isabel la misma mirada que había tenido años atrás. La mirada que me había derretido, la mirada que había causado que todo lo demás desapareciera. Yo no estaba listo para olvidar. Ni ella tampoco lo estaba, por lo que entendí. Y, sin embargo, todo seguía siendo una maraña de dudas, de pasiones apagadas por el tiempo y por los secretos. ¿Crees que podemos hacerlo, Isabel?, pregunté, sin dejar de mirarla, sabiendo que esa pregunta cambiaría todo. Isabel permaneció en silencio, como si las palabras fueran demasiado pesadas para su boca. Al final, asintió levemente, pero su rostro mostraba una mezcla de incertidumbre y deseo. Solo si realmente lo queremos, Juan, respondió con voz baja. Solo si podemos enfrentar lo que hemos sido. Y lo que podemos ser. El aire estaba denso. La conversación con Isabel había dejado más preguntas que respuestas, pero algo dentro de mí me impulsaba a seguir. Sabía que el amor no siempre era una línea recta, sino más bien un laberinto oscuro lleno de giros inesperados y puertas cerradas. Pero también sabía que, si quería entender todo lo que nos había separado, tendría que entrar en ese laberinto, aunque fuera a ciegas. Isabel estaba ahí, frente a mí, con la mirada baja, como si quisiera decir algo más, pero no se atreviera. De alguna manera, me parecía que ella también se encontraba atrapada en ese mismo laberinto, aunque no sabía si su salida era la misma que la mía. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le pregunté nuevamente. Mi tono era más suave ahora, como si, en lugar de acusarla, intentara comprender su silencio. Todo esto, Isabel. ¿Por qué no me lo dijiste antes de que se fuera tan lejos? Isabel cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y luego me miró con intensidad. Porque, Juan, dijo con una calma tensa, no sabía si podría soportarlo. Sí. Si podríamos soportarlo. Hay cosas que son demasiado pesadas para compartir, incluso con la persona que más amas. Sus palabras golpearon mi pecho con la fuerza de un martillo. No era solo el miedo a la verdad, sino la desesperación que se reflejaba en sus ojos. Aquella mujer que había amado con toda mi alma, aquella mujer que había decidido irse de mi vida de una forma tan abrupta, ahora me hablaba con una vulnerabilidad que no reconocía. ¿Qué fue lo que pasó entre nosotros, Isabel?, murmuré, casi sin darme cuenta de lo que estaba diciendo. Porque lo que veo ahora no es lo que recuerdo. No es lo que planeamos. Ella suspiró y dio un paso hacia mí, acercándose lo suficiente para que pudiera sentir su aliento en mi rostro. Aquel breve contacto desató una oleada de emociones reprimidas. El deseo, la frustración, la rabia, todo se mezclaba en un torbellino dentro de mí. Todo cambió, Juan, dijo suavemente, como si aquellas palabras fueran las más dolorosas que había dicho en mucho tiempo. Nos cambiaron las circunstancias. Nos cambiamos a nosotros mismos. Mis ojos no podían apartarse de ella.
su presencia, su cercanía, todo me arrastraba de nuevo a un lugar oscuro donde ya no podía distinguir entre lo que deseaba y lo que debía hacer. Entonces, ¿por qué no puedes estar conmigo ahora?, le pregunté, mi voz casi quebrándose. ¿Por qué no podemos intentarlo? ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado? Isabel vaciló, mirándome con una mezcla de temor y deseo. Porque no sé si lo que nos unió alguna vez fue lo suficientemente fuerte como para resistir lo que está por venir. Y, por un instante, sentí que me estaba hundiendo en un abismo, que el futuro que imaginaba, esa segunda oportunidad que tanto anhelaba, se desvanecía ante mis ojos. Juan. Hay algo que no sabes, dijo de pronto, su voz temblando. Algo que él. Que este hombre. Me obligó a hacer. Mis músculos se tensaron al escucharla. ¿Obligó? ¿Quién es él, Isabel? ¿Qué hizo? Ella dio un paso atrás, y me percaté de que algo en ella había cambiado. Había algo en su actitud, una distancia invisible que nos separaba, aunque estábamos a solo unos centímetros el uno del otro. Es complicado, murmuró, evitando mi mirada. Él sabe lo que pasó. No solo esa noche. Él sabe lo que hicimos después. Y lo que te hice a ti. Mis pensamientos se desordenaron. ¿Qué me estaba diciendo? ¿Qué significaba eso? Yo estaba perdido. La sensación de no tener control sobre nada, sobre Isabel, sobre mi vida, me invadió por completo. Pero, antes de que pudiera preguntar más, Isabel se acercó una vez más, con una determinación en su mirada. Te necesito, Juan, dijo con suavidad, pero su tono era firme. Pero no te pido que lo hagas por mí. Te pido que lo hagas por nosotros. Por lo que fuimos. Y por lo que aún podemos ser. Mi corazón latió fuerte, casi como un tambor, mientras el deseo comenzaba a arrastrarme nuevamente hacia ella. Me inclinó hacia adelante, y un suspiro escapó de sus labios. Nuestros rostros se acercaron peligrosamente. El aire se cargó de electricidad, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Lo harás, susurró, casi a punto de besarme. Pero algo dentro de mí, algo que nunca había desaparecido, me hizo detenerme. Mi cuerpo quería abrazarla, besarla, pero mi mente, mi corazón herido, me decía que no podía confiar en ella completamente, que no debía dejarme llevar por el momento. No sé si puedo, respondí, mi voz grave, temblorosa. Isabel se apartó, y vi el dolor en su rostro, pero también la comprensión. Entonces. Tal vez es mejor que cada uno de nosotros siga su camino. El vacío que sentí en ese instante fue insoportable. Esa frase, esa despedida, me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Pero a pesar de mi miedo, algo en mí sabía que esa separación temporal era lo mejor que podía hacer. Al menos hasta que pudiéramos resolver todo lo que estaba pasando. El tiempo parece detenerse después de que Isabel se aparta de mí. En ese instante, todo lo que había creído saber sobre ella, sobre nosotros, comienza a desmoronarse lentamente, como un castillo de naipes derrumbado por el viento. El aire se vuelve denso, el olor salino del mar, que antes me parecía reconfortante, ahora parece oprimir mi pecho. Los latidos de mi corazón suenan demasiado fuertes en mis oídos, como si todo lo que había sido, todo lo que había sentido, estuviera a punto de desmoronarse. Pero ahí está Isabel, mirándome con esa expresión que no puedo leer, ni entender. Lo siento, murmura ella, pero esas palabras, esas malditas palabras, no me llegan como deberían. No hay consuelo en ellas, no hay un puente entre lo que fue y lo que podría ser. Y entonces, sin saber bien por qué, me encuentro acercándome de nuevo. No puedo evitarlo. Los recuerdos, los sentimientos, la necesidad de resolver lo irresoluble me arrastran hacia ella. Isabel se estremece ligeramente, pero no se aparta, no me empuja como lo hizo antes. En su lugar, hay una leve expectación, algo en su mirada que me incita a seguir. Como si, tal vez, al acercarme, pudiera encontrar las respuestas que tanto he buscado. Lo sé, susurra ella, su rostro cerca del mío, sus labios tan tentadores, tan cercanos. Sé que me odias. Pero, por favor. No me dejes ir ahora.
No sé si es el deseo o el miedo lo que me impulsa a avanzar, pero, antes de que mi mente pueda procesarlo completamente, estoy besándola. Es un beso urgente, intenso, cargado de todo lo que hemos reprimido. Los labios de Isabel se abren con un suspiro ahogado, y en ese momento siento que el mundo exterior desaparece por completo. No hay más mar, no hay más hotel, ni pasado, ni secretos. Solo estamos ella y yo, sumidos en una tormenta de emociones. Pero, en medio del calor de ese beso, algo me frena. Algo me recuerda que esto no es solo un juego de deseo. Hay mucho más en juego. Me aparto de ella con un gesto brusco, respirando entrecortadamente. Isabel me mira, confundida, sus ojos brillando con una mezcla de deseo y tristeza. ¿Por qué no puedes dejarlo ir?, le pregunto, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado? Ella se aleja un paso, pero no demasiado. Sus ojos no me dejan. Porque tú lo sabes, Juan, dice con voz baja, como si fuera un secreto que compartimos, pero que ninguno de los dos se atreve a admitir completamente. Tú sabes que esto no terminó. Que lo que tuvimos no desapareció. Solo está dormido, esperando. Esas palabras caen sobre mí como una bomba. ¿Dormido? Todo lo que hemos vivido. Todo lo que creímos haber dejado atrás. ¿Y qué más me estás ocultando, Isabel?, pregunto, mi voz volviéndose más fría, más dura. El deseo se ha transformado en rabia, en una necesidad desesperada de comprender la verdad. Isabel da un paso atrás, su rostro pálido por la tensión. Hay algo que no sé si podré perdonarme, dice finalmente. Algo que alguien me obligó a hacer. Un estremecimiento recorre mi columna vertebral. Esta no es una revelación cualquiera. Es algo más profundo, algo que tiene que ver con la confianza rota, con la lealtad quebrada. No sé si estoy preparado para escuchar lo que viene a continuación, pero sé que si quiero respuestas, debo seguir adelante. ¿Quién te obligó, Isabel? ¿De qué estás hablando?, le pregunto, mis palabras cargadas de desesperación. Ella cierra los ojos brevemente, y cuando los abre, ya no hay trace de la mujer confiada que conocí. Hay miedo, inseguridad. Él, dice, él sabía que tú aún no me habías perdonado. Lo sabía. Y utilizó eso en mi contra. Me ofreció una solución. Y, por un momento, lo acepté. ¿Una solución? ¿Qué solución, Isabel?, inquiero, con la voz quebrada. Me chantajeó, confiesa, la voz temblorosa. Me dijo que si quería volver a tener una oportunidad contigo, tendría que hacer algo. Algo que no quiero ni recordar. Algo que te haría daño. Pero lo hice, Juan. Lo hice porque creí que perderte era peor. Mis dedos se tensan, mis puños se cierran con fuerza. El deseo de abrazarla se mezcla con la furia. He estado viviendo una mentira, y lo peor de todo es que lo sabía, en el fondo lo sabía. Cada vez que la miraba, había algo en sus ojos que me decía que no todo estaba bien, pero nunca quise verlo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le pregunto, casi gritando. ¿Por qué esperaste hasta ahora? ¿Por qué dejaste que todo esto se fuera tan lejos? Isabel se echa a llorar. Sus lágrimas caen silenciosas, pero cada una de ellas perfora mi corazón con la precisión de una aguja. ¿Por qué? Porque lo que hice, Juan. No hay vuelta atrás. Me siento sucia, traicionada por mí misma. Pero aún te quiero. Y no sé qué hacer con eso. El espacio entre nosotros se llena de un dolor palpable, un vacío que ninguna palabra puede llenar. Pero, a pesar de todo, sigo acercándome. Porque, al final, el deseo es más fuerte que la razón, y la necesidad de sentirla cerca es más intensa que el odio que arde en mi pecho. Isabel se deja abrazar. Este beso no es como el anterior. No es de desesperación ni de deseo. Es de desesperanza. Y, a la vez, de una necesidad de consuelo. Como si, por un momento, pudiéramos sanar todo lo roto. La luz de la luna entra por la ventana abierta,
dibujando sombras inquietantes en el suelo de la habitación. Los dos estamos allí, atrapados en un laberinto de emociones que no sé si queremos explorar o destruir. Isabel sigue entre mis brazos, su cuerpo tembloroso contra el mío, y la verdad, aunque me duele, también me consume. Las palabras que me ha dicho siguen resonando en mi cabeza. El chantaje, la traición, lo que hizo para intentar salvar lo irremediable. Me pregunto si alguna vez fue suficiente lo que tuvimos, si algún día podremos regresar a lo que éramos antes. O si todo está perdido, y la mentira ha roído las raíces de nuestro amor de una forma irreversible. Sin embargo, en ese momento, no puedo dejar de pensar en lo que veo frente a mí. Isabel, con sus ojos rojos y su respiración entrecortada, parece tan vulnerable como nunca antes. A pesar de la furia que me consume, no puedo dejar de sentir esa atracción, esa necesidad de estar con ella. Pero esta vez es diferente. Hay algo en su mirada, algo más que lamento y arrepentimiento. Hay un silencio inquietante, como si cada palabra no pronunciada fuera una daga clavada entre nosotros. Isabel aparta la vista y susurra: no quiero perderte, Juan. No sé qué hacer para remediarlo, pero lo haría todo por ti. Por nosotros. Esas palabras caen sobre mí como una losa. ¿Cómo puedo creerle después de todo lo que me ha hecho? ¿Cómo puedo confiar en alguien que me ha traicionado de esa manera? Pero al mismo tiempo, hay una parte de mí, una parte oscura y egoísta, que todavía quiere volver a tenerla. No sé si es el amor, el deseo o el miedo a la soledad lo que me hace dudar, pero no puedo apartarme de ella. No aún. ¿Por qué ahora, Isabel? La pregunta me sale más fuerte de lo que pensaba. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué esperaste hasta este momento para revelarme todo esto? Ella se muerde el labio, su rostro avergonzado, pero aún hay algo en su mirada que me hace querer comprenderla, aunque la razón me grite que no lo haga. Porque no sabía si podrías perdonarme. No sabía si aún había algo entre nosotros, Juan. Y entonces sucedió todo. Me vi atrapada en una trampa que no podía salir. Miro sus labios, y por un momento, el dolor de su traición se desdibuja con la intensidad de mi deseo. La habitación se llena de una atmósfera pesada, casi palpable. La tensión sexual entre nosotros es insoportable. Los recuerdos de todo lo que compartimos, la pasión, la conexión, se mezclan con el resentimiento y el desdén. Isabel se acerca lentamente, su respiración cálida sobre mi cuello. Sé que no puedes perdonarme. Y tal vez lo que hicimos no tiene solución. Pero ¿puedo hacer algo para que me perdones, para que me creas? No respondo. Mis manos buscan las suyas, y por un momento, las aprieto con fuerza, como si eso pudiera aliviar el dolor que siento dentro. La atracción es tan fuerte que ya no sé si quiero alejarme o acercarme más. Y, finalmente, decido rendirme al deseo que quema dentro de mí. La beso de nuevo. Esta vez es diferente. No hay desesperación, no hay urgencia. Solo el peso de todo lo que no hemos dicho, de todo lo que nos hemos ocultado. Nuestros labios se encuentran suavemente al principio, luego con más intensidad. Es un beso cargado de emociones contradictorias, de una pasión reprimida durante demasiado tiempo. Pero justo cuando creo que todo ha vuelto a su lugar, cuando sus brazos se cierran alrededor de mí, siento una presencia en la puerta. Alguien ha entrado sin hacer ruido, y el sonido de la respiración pesada me hace retroceder. Isabel también se aparta rápidamente, mirando hacia la puerta, su rostro ahora completamente pálido. ¿Quién está ahí?, pregunto, mi voz llena de incertidumbre. La figura en la puerta se aclara. Es él. El hombre que ha estado acechando nuestras vidas, el que ha sido una sombra en nuestro amor. Tomás. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Tomás es grave, acusadora. En sus ojos hay rabia, y no es difícil adivinar que ha estado observándonos desde la ventana, o tal vez desde el pasillo. Es un intruso, y su presencia es como una alarma que estremece el aire. ¿Por qué no te vas, Tomás? Isabel se levanta de un salto, su rostro lleno de pánico y arrepentimiento. Este no es tu asunto. Pero él no se mueve. Su mirada se dirige a mí,
y por un momento, siento que toda la habitación se congela. Tomás sabe algo que yo no. Y lo peor es que probablemente lo lleva sabiendo desde hace mucho tiempo. Hay una historia no contada entre él y Isabel, algo más allá de lo que ella me ha dicho. Algo que aún no he logrado descubrir. ¿Sabes lo que ella ha hecho, Juan? La pregunta es cruel, cortante. Tomás da un paso hacia adelante, acercándose a mí con una seguridad que me hace sentir vulnerable. ¿Sabes cómo me ha estado manipulando desde el principio? ¿Cómo se ha burlado de ti, y cómo ha jugado con tus sentimientos? Isabel me mira con desesperación, su rostro completamente desencajado. No le hagas caso, Juan. Es mentira, todo lo que te ha dicho. Pero Tomás no la deja continuar. No es mentira. Tú sabes lo que ha pasado. Y sabes lo que significa para ti, Juan. No eres tan ingenuo. Mis ojos se clavan en los suyos, tratando de descubrir si hay algo de verdad en sus palabras. La idea de que Isabel haya jugado conmigo, que haya manipulado mi confianza, me revuelca por dentro. Pero, en lugar de ceder al miedo, en lugar de rendirme, me encuentro más decidido que nunca a llegar al fondo de todo esto. ¿Qué quieres, Tomás? Pregunto con voz fría. ¿Qué estás intentando decirme? Él sonríe, pero es una sonrisa amarga, llena de secretos. Solo quiero que sepas lo que estás a punto de perder, Juan. Isabel no es quien parece ser. Y si sigues cegado por tus sentimientos, nunca lo sabrás. Y así, en medio de este caótico enredo de mentiras, manipulaciones y deseos insatisfechos, me doy cuenta de que todo lo que pensaba que sabía sobre Isabel y sobre mí mismo está a punto de desmoronarse. Todo es una mentira, una trampa de la que no sé cómo escapar. El aire en la habitación se ha vuelto espeso, cargado de una tensión palpable. Tomás se queda ahí, frente a nosotros, su presencia llena de una amenaza silenciosa. Isabel, aún en shock, no se atreve a mover un músculo. Su rostro, una mezcla de culpa y pánico, refleja la misma angustia que siento yo. Pero, a pesar de la desesperación que parece envolvernos, hay una chispa de desafío en mis venas. Si hay algo que he aprendido en todo este tiempo, es que no puedo dejar que otros dicten mi vida. Y, mucho menos, mis decisiones. ¿Qué quieres de mí, Tomás? Mi voz está más fría de lo que me gustaría, controlada, pero al mismo tiempo, hay algo en ella que delata la confusión interna que estoy tratando de ocultar. ¿Qué me estás sugiriendo? Él se acerca lentamente, cada paso pesado, medido. Sus ojos no dejan de estudiar mi reacción, como si estuviera evaluando cuánto de lo que dice puedo creer. La distancia entre nosotros se hace más pequeña, y el miedo, esa sensación de estar atrapado, empieza a crecer en mi pecho. Pero me esfuerzo por mantener la calma. No quiero que me vean vulnerable. No quiero que me arrastren en este juego sucio. Lo que te estoy sugiriendo, Juan, dice Tomás, con una sonrisa cruel, es que te detengas un momento. Mires bien lo que está pasando. Isabel no es tan inocente como quieres creer. Ella te ha estado usando, manipulando, mientras jugaba a dos bandas. Mis ojos se clavan en Isabel, que sigue inmóvil, su mirada vacía de respuestas. ¿Es verdad lo que dice Tomás? ¿Realmente ha jugado conmigo todo este tiempo? La incertidumbre me carcome, pero no puedo dejar que la rabia tome el control. Eso no es cierto, interviene Isabel, su voz casi suplicante. No lo que crees, Juan. No me he jugado contigo, te lo juro. Yo. Solo quería protegerte. No sabía cómo decírtelo, cómo. Pero sus palabras suenan vacías. Yo también quiero creerle. En algún lugar dentro de mí, quiero aferrarme a esa imagen de ella que ha sido parte de mi vida durante tanto tiempo. Pero las palabras de Tomás no desaparecen. ¿Y si hay algo que no sé? Algo que ella me ha ocultado. ¿Y si la verdad, por dolorosa que sea, es aún peor de lo que imagino? ¿Por qué, Isabel? Mi voz se quiebra ligeramente, pero me esfuerzo por no mostrar debilidad. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué esta mentira? ¿Por qué?
Isabel baja la cabeza, sus hombros temblando. Está herida, asustada, y, sin embargo, todo lo que puedo sentir en ese momento es el peso de la traición. La misma que Tomás me acusa de no ver. Mi mente da vueltas en círculos, buscando respuestas, buscando alguna señal de que todo esto no sea más que una pesadilla. Tomás da un paso adelante, observando cada movimiento, como si estuviera disfrutando de mi angustia. «Sabes, Juan», dice, sin dejar de mirarme con sus ojos fríos, «si de verdad la conocieras, sabrías que hay mucho más». «Yo te lo dije antes, ¿recuerdas? Solo está jugando con tus sentimientos. Y si sigues cegado por la pasión, nunca lo descubrirás». Esas palabras me atraviesan como cuchillos. ¿Es posible que me haya estado mintiendo todo este tiempo? Si me está engañando, ¿es acaso por amor o por un interés propio? Todo parece tan confuso. Y, en ese instante, todo lo que quiero es huir. Huir de esta mentira, huir de este lugar lleno de sombras y traiciones. Pero, en lugar de eso, me quedo allí, atrapado entre la angustia y el deseo. ¿Por qué sigo aquí, en lugar de enfrentar la verdad de una vez por todas? Isabel se acerca lentamente, sus ojos llenos de lágrimas. «Juan, por favor, escúchame. Todo lo que he hecho, todo, ha sido por ti. No por él, no por nadie más. Solo por ti». Sus palabras son suaves, pero el dolor que siento en el pecho me impide creerlas completamente. Sé que ha cambiado, que ya no es la mujer que conocí, pero también sé que esta no es la primera vez que los sentimientos nos han traicionado. Todo ha sido tan complejo, tan turbio. ¿Qué parte de todo esto es verdad y qué parte es mentira? Lo siento, Isabel, respondo, mi voz quebrándose por el esfuerzo de mantener la calma. No sé si puedo confiar en ti después de todo lo que ha pasado. Todo esto ha sido demasiado. Demasiado. La habitación se queda en silencio, solo roto por el sonido de nuestras respiraciones entrecortadas. Es como si estuviéramos esperando algo, un milagro que salve lo que queda de nuestra relación. Pero la verdad es que sé que algo se ha roto entre nosotros. Algo que no se puede reparar con palabras. Ni con promesas. Ni siquiera con pasión. Y entonces, sin previo aviso, Tomás se acerca más, hasta que casi estamos a la misma distancia. La mirada que lanza hacia Isabel y hacia mí es cargada de una intensidad que me hace estremecer. «Juan, sé que te duele. Yo también estuve en tu lugar. Pero tienes que ver la verdad por lo que es. Isabel nunca fue quien tú pensaste». Isabel, al oír eso, se gira hacia él con furia. «Basta, Tomás. No puedes seguir metiéndote en nuestra vida. Esto es entre él y yo. Y si de verdad te importaba, no habrías hecho todo lo que hiciste». «Ah, pero ahora me estás acusando, ¿verdad?», responde Tomás con una risa amarga. «Claro, porque ahora todo lo que he hecho es un error, ¿no?». «Pues no lo es. Y si quieres saber la verdad, Isabel, yo nunca te dejé. Tú fuiste quien me abandonó». Esas palabras caen como un peso pesado en el aire. De repente, todo lo que pensaba que sabía sobre nuestra relación y la de Isabel con Tomás se vuelve borroso. ¿Qué significa eso? ¿Es posible que Tomás tuviera razón, que ella nunca estuvo realmente conmigo? Pero si fuera así, ¿por qué todo lo que sentí por ella se siente tan real? ¿Y por qué la deseo, incluso ahora? La verdad es que, entre tantas mentiras y manipulaciones, hay algo más que me quema, la confusión. La necesidad de saber la verdad, de enfrentarme a lo que está realmente sucediendo. Y esa verdad, por dolorosa que sea, está a punto de salir a la luz. La noche se alarga como un sueño oscuro, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en este pequeño cuarto. No puedo dejar de pensar en lo que me ha dicho Tomás, en sus acusaciones. ¿Es posible que todo lo que creía sobre Isabel estuviera equivocado? ¿Que el amor que sentí por ella, la confianza, fueran solo una ilusión? Cada palabra que salía de la boca de Tomás me golpeaba como un martillo, pero las palabras de Isabel también me quemaban, aunque más débiles, más quebradas. ¿Cómo pude ser tan ciego? Miro a Isabel, que sigue de pie, cerca de la ventana, su figura iluminada por la tenue luz de la luna.
Su perfil parece tan frágil, tan distante, y de alguna manera, la veo más distante que nunca. Pero incluso en medio de la confusión y la ira que me consume, no puedo evitar sentir algo por ella. Quizás es la esperanza tonta de que pueda haber algo verdadero entre nosotros, algo que trascienda todas las mentiras, todas las traiciones. Quizás la pasión aún no se haya apagado por completo. Juan, su voz, suave pero decidida, rompe el silencio. Necesito que me escuches, por favor. No es lo que Tomás te está diciendo. No soy lo que él dice que soy. Me acerco lentamente a ella, cada paso más pesado que el anterior, pero mis ojos nunca dejan de mirarla. ¿Y qué eres, Isabel? Le pregunto con frialdad, aunque en el fondo no quiero que sufra. Dime, ¿quién eres en realidad? ¿Una mujer que juega a dos bandas? ¿O alguien que de verdad me ama, aunque lo hayas ocultado todo este tiempo? Isabel cierra los ojos, como si esas palabras fueran cuchillos, y un temblor recorre su cuerpo. Lo que soy, comienza a decir, es una mujer confundida. He cometido errores. Errores muy grandes, pero nunca. Nunca fue mi intención lastimarte. Esas palabras deberían aliviarme, pero no lo hacen. En lugar de eso, me siento más perdido que nunca. Si ella me hubiera dicho esto antes, tal vez habría sido más fácil creerle. Pero ahora, con todo lo que ha pasado, la verdad se vuelve un concepto tan nebuloso, tan distante. Es que, Isabel, no sé si puedo seguir creyendo en ti, le digo con dureza, aunque mi voz traiciona algo de mi dolor. Esto es más grande que tú y yo. Es más grande que todo lo que hemos tenido. No sé qué pensar. No sé qué hacer. Entonces, como si estuviera esperando ese momento, Tomás da un paso adelante, su voz cargada de una ironía que me hace estremecer. ¿Ves? Eso es lo que pasa cuando alguien te ha estado manipulando todo este tiempo. Te hace dudar de ti mismo, de tus propios sentimientos. Lo que tú crees que es amor, no es más que un juego. Y ya es hora de que despiertes. Mis ojos se encuentran con los suyos, y en ese instante, el odio que siento hacia él se mezcla con la necesidad de saber la verdad. ¿Es cierto? ¿Me está manipulando ella, o soy yo quien ha sido tan ciego que he permitido que todo esto suceda? ¿Tú también? Le pregunto, casi en un susurro. ¿Ahora tú también vas a intentar convencerme de lo que debo sentir? Tomás sonríe con suficiencia, como si todo esto fuera una partida que ya tiene ganada. No, Juan, no te estoy convenciendo de nada. Solo te estoy mostrando lo que no puedes ver. Y lo que no puedes ver es que ella nunca fue quien tú pensabas. La única verdad aquí es que, tarde o temprano, todos tenemos que pagar por nuestros errores. Isabel, ahora visiblemente rota, mira hacia el suelo, como si las palabras de Tomás hubieran sido una daga clavada en su corazón. Pero en sus ojos veo algo más, desesperación. ¿Se está dando cuenta de lo que ha perdido? ¿O está luchando por algo que ya no tiene sentido? Juan, dice, esta vez con una vulnerabilidad que no había mostrado antes, yo nunca te he dejado, te lo juro. Todo lo que he hecho, por muy estúpido que haya sido, ha sido por ti. ¿Por qué? Porque te amo. Y lo único que quiero es que podamos encontrar una salida a todo esto. Si tú me lo permites. ¿Permitirle qué? ¿Qué significa eso? La confusión se apodera de mí. La pasión que sentí por ella sigue viva, pero también lo hace el dolor, la traición. ¿Y qué hay de Tomás? ¿Qué hay de todo lo que has ocultado? ¿De todo lo que has hecho a mis espaldas? Isabel cierra los ojos, como si no pudiera más. Su respiración se acelera, pero no dice nada. Tomás se acerca más, y siento la presión de su presencia en el aire. Ya lo ves, Juan. Nadie puede salvarte ahora. Estás atrapado entre el amor y la mentira, entre lo que crees que es verdad y lo que realmente es. La angustia me consume, y por un momento, todo lo que quiero es huir, escapar de este juego mortal. Pero no puedo. No puedo huir de mis propios sentimientos, de lo que está sucediendo aquí, de lo que me ha ocurrido con Isabel. Isabel da un paso hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas. Por favor,
dice, su voz quebrada, no me dejes. No dejes que todo esto se destruya. Si me amas, si alguna vez me amaste, dame una oportunidad de demostrar que puedo cambiar, que puedo ser la mujer que necesitas. Lo que dice la hiere, y yo también me siento herido. Pero hay algo en sus palabras que resuena en mi pecho. ¿Puedo creerle? ¿Puedo perdonarla? Y si lo hago, ¿qué pasará con todo lo que ha pasado entre nosotros? ¿Podremos construir algo nuevo, o todo esto está destinado al fracaso? Mientras me quedo ahí, parado, indeciso, el aire en la habitación se vuelve aún más denso. La tensión es insoportable, como si todos los secretos que hemos guardado durante tanto tiempo estuvieran a punto de salir a la luz, de destruirnos a todos. Las horas en el bar pasaron como un sueño distante, donde las risas y las conversaciones parecían pertenecer a otro mundo, al mundo en el que todo era más sencillo, más limpio. Sin embargo, aquí, en la soledad del rincón del hotel, me encontré de nuevo con Isabel. La mujer que había amado con una pasión desenfrenada, la mujer que me había traicionado, y a la vez, la mujer que, irónicamente, aún mantenía un poder sobre mí que ni yo mismo entendía. El cielo de la tarde comenzaba a apagarse, tornándose rojizo y violento, como si presagiara algo, como si el mismo mar, con su inmensidad insondable, quisiera arrastrarme en su corriente. Sentado frente a ella, las palabras que no había dicho hasta ahora parecían pesar más que todo lo que había hecho en mi vida hasta el momento. ¿Crees que puedes simplemente volver y hacer que todo esté bien, Juan? Isabel se inclinó hacia mí, su rostro tan cerca del mío que pude oler su perfume, esa fragancia familiar que había estado ausente en mis pensamientos durante tanto tiempo. Su tono era suave, pero había algo afilado en sus palabras, una amenaza oculta tras la cortesía. Miré sus ojos, tan conocidos y al mismo tiempo tan distantes. Era la misma mujer que había amado, que me había hecho creer en promesas vacías, pero ahora, mientras sus dedos se deslizaban por la mesa, algo en mí se quebraba. Era la traición lo que me había marcado, no solo su infidelidad, sino también su habilidad para manipular mi vida. Y, sin embargo, aquí estaba de nuevo, en este mismo espacio, creando una atmósfera tan cargada que me resultaba difícil respirar. No es tan fácil, Isabel, le respondí con la voz algo ronca. No puedes volver de esta forma y esperar que todo se olvide. Las cicatrices no desaparecen, y las mentiras. Las mentiras nunca se borran. Ella se rió, una risa suave, casi como si fuera parte de un juego al que yo ya no quería jugar. ¿Crees que eso me detendría? ¿Las cicatrices? Todos tenemos nuestras marcas, Juan. Tú las tienes, yo las tengo. Lo importante es si queremos seguir adelante o quedarnos estancados en el pasado. Sus palabras me alcanzaron con una punzada de dolor, porque sabía que tenía razón. El pasado nos había marcado a ambos, pero mientras ella parecía dispuesta a seguir adelante, yo me encontraba atrapado en el mismo lugar, enfrentando mis propios miedos y las traiciones que me habían hecho creer que el amor era solo una ilusión. El amor tenía dos caras, y ahora, mientras Isabel me observaba, la otra cara se me mostraba con una claridad aterradora, una cara llena de mentiras, manipulaciones y secretos. ¿Y tú? Le pregunté, mi voz tan baja que ni siquiera yo pude reconocerla. ¿Realmente quieres seguir adelante? ¿O simplemente estás buscando una forma de escapar de tus propios demonios? Isabel no dijo nada durante unos segundos. Parecía que sus palabras se ahogaban en su garganta, como si hubiera algo que no podía confesarme. Finalmente, se inclinó más hacia mí, su aliento cálido sobre mi rostro. No te engañes, Juan, dijo con suavidad. Tú y yo. Siempre hemos sido iguales. Nos atraemos porque somos lo mismo. Tú también tienes secretos. Tú también has mentido. No te hagas el santo. No te hagas el héroe. Esas palabras me golpearon con una fuerza inesperada. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso estaba sugiriendo que yo también había sido culpable de algo? Recordé las noches que pasamos juntos, el dolor que compartimos, las promesas rotas. La forma en que, a pesar de todo, seguimos siendo parte el uno del otro, aunque ya no quedaba nada de esa pasión que alguna vez nos unió. Antes de que pudiera responder, Isabel se levantó de la mesa, caminando hacia la ventana. El sol se estaba poniendo, y sus sombras alargadas parecían llenar la habitación,
envolviéndonos a ambos en una atmósfera de incertidumbre. La vi desde atrás, su figura esbelta recortada contra el horizonte, y fue entonces cuando comprendí lo que estaba pasando. Lo que siempre había estado ocurriendo entre nosotros. Tal vez lo que estamos haciendo aquí no es más que una ilusión, Juan, dijo sin volverse, su voz tranquila pero cargada de emoción. Quizás deberíamos dejar de mentirnos a nosotros mismos. El amor que compartimos ya no existe, pero lo que sentimos. Lo que sentimos es real. Y eso nos consume, a los dos. Mis pensamientos se mezclaron en un torbellino, y antes de que pudiera tomar una decisión, me encontré acercándome a ella. No sabía si era por la ira que sentía, o por la necesidad de entender lo que ella quería decir, pero estaba allí, frente a ella, a solo unos pasos. ¿Realmente quieres terminar con todo esto? Le pregunté, casi con desesperación. ¿Quieres que terminemos así, Isabel? Ella se giró lentamente, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes, vulnerabilidad. La mujer que siempre había sido tan fuerte, tan segura de sí misma, parecía ahora perdida, como si ya no tuviera las respuestas que siempre había tenido. Y, sin embargo, al mirarme, su mirada era cálida, casi tierna, como si me estuviera pidiendo perdón sin palabras. Lo que estamos haciendo no está bien, Juan, dijo con una suavidad que me desarmó. No importa cuánto lo intentes, ni cuánto lo desees. No podemos volver atrás. El daño ya está hecho. Pero... Se acercó a mí, sus manos temblorosas tocando las mías. Pero, quizás, si de alguna forma logras perdonarme. Tal vez podamos encontrar una nueva forma de empezar, aunque no sea lo que esperábamos. La última frase quedó suspendida en el aire entre nosotros, y durante un largo momento, nos quedamos en silencio, sin saber si estábamos tomando la decisión correcta. El amor, como siempre, tenía muchas facetas, y aunque una parte de mí deseaba recuperar todo lo que habíamos perdido, la otra sabía que esa misma pasión había sido la que nos había destruido en primer lugar. Finalmente, me aparté de ella, dejando que la distancia volviera a formarse entre nosotros. Sabía que, aunque mis sentimientos aún estaban ahí, aún no había sanado. El amor no podía curar las heridas tan fácilmente. No podía permitir que mi deseo de revivir lo perdido me arrastrara nuevamente. No podemos volver, Isabel, susurré, aunque en mi voz había algo que traicionaba mis palabras. Ya no somos los mismos. Isabel no respondió, pero en sus ojos vi una mezcla de tristeza y aceptación. Como si, finalmente, ambos hubiéramos entendido que, aunque el amor aún estuviera ahí, había llegado el momento de dejarlo ir.